Buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por otro día más de vida y por la oportunidad que Él nos sigue dando de servirle y de poder compartir su palabra. Hoy tenemos un temita un poco álgido, ya que el apóstol Pablo aquí nos hace una separación entre el que anda según la carne y el que anda según el Espíritu. Y esta enseñanza se llama No hay condenación para los que andan según el Espíritu. Vamos a Romanos capítulo 8 y versículo. Voy a comenzar con el 1 porque vamos a andar aquí en los próximos minutos en estos versículos. Romanos 8 y versículo 1. Viviendo en espíritu, dice en mi Biblia. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y sigue diciendo el versículo 4, que va amarrado con el 1, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo dejo ahí por el momento, porque inclusive yo estuve confundido en estos versículos. Porque sabemos, y lo vimos en 1 Corintios, que hay cristianos espirituales y carnales, pero creemos que aquí no se refiere a esto. Pablo aquí divide a la gente en dos categorías: los que son de la carne y los que son del Espíritu. Y nos dice que los que son del Espíritu no hay condenación para ellos. O sea, me está hablando los que son de la carne, los no salvos, los que son del Espíritu Santo, los salvos. Y es cierto, no hay condenación para los salvos porque ya Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados. Todos andamos en la carne, todos andábamos en la carne, pero Cristo nos rescató con su sangre preciosa en su muerte en la cruz. Él nos rescató. Una vez que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Nos dio vida cuando estábamos muertos espiritualmente. Ahora somos salvos. Ahora andamos según el Espíritu Santo de Dios que vino a morar en nosotros en el momento que nosotros recibimos al Señor como nuestro Salvador personal. Mire versículo 5 y 6. Dice aquí, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Otro aspecto que me clarifica este pasaje: los que andan según la carne. El ocuparse en la carne es muerte. Y eso me lleva al pensamiento de Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús.
El Espíritu nos da vida y paz. Los que andan según la carne, los no salvos, no pueden agradar a Dios. Ni pueden. No se pueden sujetar. A diferencia del que anda en espíritu. Aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo de Dios vino a morar en nosotros. Ahora somos salvos y el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Y Él es el que nos guía, nos exhorta, nos cuida, nos fortalece y nos previene del pecado. Miren el versículo 9. Dice la palabra de Dios ahí, mas vosotros no vivís según la carne. Los salvos no debemos vivir según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Nuevamente, tercer punto que me aclara este pasaje. El que no tiene el Espíritu de Dios no es salvo. Hay quienes se preguntan, y esto es muy común, hay quienes se preguntan, ¿soy cristiano o no? Y hay quienes dicen ser cristianos, pero nunca han conocido a Cristo, pero se llaman a sí mismos cristianos. Cristiano es todo aquel que tiene al Espíritu de Dios morando en él. Si usted ha confiado en el Señor Jesucristo como su Salvador personal y lo ha reconocido como Señor, el Espíritu Santo ha entrado en su vida, entonces usted es salvo, usted es un cristiano. Si usted ha confiado en Cristo y lo ha reconocido como Señor y el Espíritu Santo de Dios ha entrado en usted, usted es un cristiano. Que quede claro esto. Pero una persona no sabe que ha recibido el Espíritu Santo de Dios porque ha sentido ciertas emociones, que esa es otra equivocación que encontramos popularmente. Dice entender el Espíritu Santo de Dios porque sienten ciertas emociones. No, esto no es así. Usted, una persona, sabe que recibe el Espíritu Santo de Dios porque Jesús lo ha prometido. Jesús lo prometió. Juan 14:6. Dice la palabra de Dios. Perdón, Juan 14:6, no, Juan 14:16-17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Ahí tienes la diferencia entre el salvo y no salvo, entre el que es cristiano y el que no es cristiano. Aunque muchos se llamen cristianos, si no han recibido al Señor como Salvador personal y no han recibido el Espíritu Santo, no son. Buena aclaración. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, número uno, creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Número dos, creemos que Él nos da la vida eterna. Creemos que Jesucristo nos da la vida eterna. 3. Actuamos bajo la dirección de Cristo y de su Espíritu Santo. 4. Encontramos la ayuda para nuestros problemas en la oración.
en la comunión, en la comunicación con nuestro Señor. 5. Podemos servir a Dios y hacer su voluntad. Y 6. Somos parte del plan de Dios para la edificación de la iglesia. Aquí tienes un bosquejo general de lo que es tener el Espíritu Santo de Dios morando en cada uno de nosotros. Versículo 11, para terminar, dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo es la promesa de Dios y es garantía de la vida eterna. ¿Para quién? Para todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo como Salvador personal. Para todo aquel en quien está morando el Espíritu por fe. Para aquellos que por fe estamos seguros que viviremos con el Señor por la eternidad. Entonces aquí podemos ver una gran separación entre los que no tendrán condenación, los salvos, los cristianos, y los que sí serán condenados por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Todo aquel que cree en el Señor es salvo y el Espíritu Santo de Dios viene a morar en él y vivimos y actuamos según el Espíritu. El que no ha recibido a Cristo, no ha recibido el Espíritu Santo de Dios y vive y actúa según la carne. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque la carne, vivir en la carne, es enemistad contra Dios. Que el Señor te bendiga. Te dejo esta meditación para que pienses en ella y la analices. Que Dios te bendiga.